Para el diagnóstico de una pancreatitis aguda debemos considerar tres puntos fundamentales. En primer lugar, la presencia de una clínica compatible, esto es, un dolor abdominal típico, de comienzo súbito, intenso, continuo y habitualmente localizado en epigastrio e irradiado a la espalda. En segundo lugar, la elevación de enzimas pancreáticas en suero, fundamentalmente la amilasa y la lipasa, que deben estar 3 veces elevadas por encima del límite alto de la normalidad. Y como tercer punto, la presencia de alteraciones radiológicas compatibles, bien en una ecografía abdominal o mejor aún en un TAC abdominal que se haga al ingreso. Para diagnosticar la pancreatitis aguda debemos cumplir al menos 2 de estos 3 criterios previamente mencionados. A la hora de predecir la gravedad de la pancreatitis aguda es preciso conocer que muchas pancreatitis agudas graves se presentan como leves a su llegada a urgencias, lo cual conlleva frecuentes errores en el manejo inicial de estos pacientes. Por lo tanto, es clave por parte del clínico no catalogar como leve una pancreatitis aguda hasta que al menos transcurran 48 horas tras el ingreso por urgencias. Lo que define gravedad en la pancreatitis aguda es la presencia de un fallo orgánico persistente, esto es, un fallo orgánico que dura más de 48 horas. El fallo orgánico, a su vez, se cataloga por la escala de Marshall modificada, que fundamentalmente evalúa 3 sistemas: el sistema respiratorio, el sistema renal y el sistema cardiovascular. Otros puntos claves a considerar es que no existe ningún parámetro clínico concreto, escala precisa, ni prueba radiológica que permita estimar con seguridad la gravedad del evento al ingreso hospitalario. Por lo tanto, el clínico debe estar alerta a factores intrínsecos del paciente, a datos de laboratorio y a otros aspectos clínicos fundamentales que predigan el desarrollo de gravedad. En cuanto a las características propias del paciente, hay que considerar la edad, a edad más avanzada mayor probabilidad de gravedad, la presencia de obesidad, determinadas comorbilidades del paciente y la presencia de un estado mental alterado a la llegada a urgencias. Otro punto fundamental a la hora de predecir gravedad cuando llega el paciente al servicio de urgencias es la presencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este se asocia de forma significativa a un curso más grave de la enfermedad. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, debemos fijarnos en la presencia de un nitrógeno ureico en sangre por encima de 20 miligramos por decilitro, o bien aquel que no desciende en las primeras horas tras un tratamiento adecuado, la presencia de un hematocrito superior al 44% o aquel que no desciende tras un tratamiento apropiado en las siguientes horas, así como la presencia de una creatinina por encima de 2 miligramos por decilitro. Todos estos datos de laboratorio pueden ayudarnos a la hora de predecir la gravedad del evento. Finalmente, como hallazgos radiológicos a destacar, destaca la presencia de infiltrados pulmonares diversos en la placa simple de tórax, o bien la frecuencia de derrame pleural, o incluso, en el caso de que se realice una ecografía o un TAC abdominal, la presencia de múltiples o extensas colecciones peripancreáticas. Por lo tanto, la pregunta clave que nos debemos plantear cuando acude un paciente a urgencias con una pancreatitis aguda es si tiene fallo orgánico o no. ¿Por qué? Porque el fallo orgánico es el principal determinante de mortalidad durante la primera semana. Además, hay que tener en cuenta que este fallo orgánico es intrínsecamente dependiente del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a determinar mayor probabilidad de desarrollar fallo orgánico. Como norma general, la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente o un fallo orgánico persistente son criterios suficientes como para que al menos valoremos la posibilidad de trasladar a nuestro paciente a una unidad de cuidados intensivos. Uno de los puntos importantes que debemos considerar en el manejo inicial de estos pacientes es la posibilidad de que tengan asociados una colangitis concurrente. Esto es una infección de la vía biliar, que viene definida por la presencia de la llamada clásica triada de Charcot. La triada de Charcot lo define la presencia de una fiebre por encima de 39 grados centígrados, habitualmente acompañada de escalofríos y de tiritona, la presencia de un dolor en hipocondrio derecho y la presencia de ictericia. Cuando nos encontremos un paciente que presente una colangitis asociada a un cuadro de pancreatitis aguda, esto es indicación absoluta de realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica precoz, entendiendo como precoz aquella que se realiza en las primeras 24-72 horas y preferiblemente en las primeras 24 horas,
con la finalidad de desobstruir la vía biliar que está motivando la infección de la misma. El punto clave del tratamiento de la pancreatitis aguda lo constituye la sueroterapia. Cuando hablamos de esta, podemos preguntarnos cuánto y cómo. Tratando de responder a la primera pregunta de cuánta sueroterapia debemos administrar a nuestros pacientes, en la pancreatitis aguda se establece el dogma de la sueroterapia agresiva. Esto es, la administración de 250 a 500 mililitros de solución cristaloide por hora a nuestros pacientes, a todas las pancreatitis agudas de entrada independientemente de su gravedad, salvo en aquellos casos en los que se presente una enfermedad cardiovascular importante, una enfermedad renal y vigilando semejante sobrecarga de volumen en pacientes de edad avanzada. Hay que tener muy en cuenta que la sueroterapia agresiva en las primeras 12-24 horas se asocia de forma significativa a una disminución del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y, por tanto, del fallo orgánico que van a determinar la gravedad en estos pacientes. Este beneficio se pierde a medida que avanzan las horas. Tratando de responder a cómo debemos administrar la sueroterapia, en primer lugar decir que la solución cristaloide ideal es el Ringer lactato. Los requerimientos de fluidos deben ser reevaluados a frecuentes intervalos de 6 horas desde el ingreso en urgencias y durante las primeras 24-48 horas. El objetivo va a ser la disminución del nitrógeno ureico en sangre, la disminución del hematocrito y el mantener una diuresis de 0,5 a 1 mililitros por kilogramo por hora. Otros aspectos claves en cuanto al tratamiento médico es que hay que tener en cuenta que no existe ningún fármaco eficaz para tratar la pancreatitis aguda en sí. Es fundamental establecer un adecuado tratamiento analgésico que habitualmente se consigue mediante analgésicos convencionales como el metamizol o los antiinflamatorios no esteroideos, pero que en ocasiones puede requerir la administración de fármacos opioides como la petidina o la morfina. ¿Cuál es el papel de los antibióticos en la pancreatitis aguda? Como norma general, tenemos que tener muy claro que no debemos administrar antibióticos como profilaxis de infección de una supuesta necrosis pancreática. Estos se administrarán como tratamiento fundamentalmente de infecciones extrapancreáticas, como pueden ser la presencia de una colangitis concurrente, una bacteriemia, una infección del tracto urinario o una neumonía que se presente asociada a la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una enfermedad muy frecuente y con un porcentaje no desdeñable de mortalidad. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el fallo orgánico que se deriva de este constituyen los principales marcadores de gravedad al ingreso. Dado que no es posible predecir con fiabilidad la gravedad del evento en las primeras horas del ingreso, el manejo inicial es similar para todos los pacientes. El tratamiento fundamental durante las primeras horas radica en la rehidratación agresiva, la cual no debe demorarse bajo ningún concepto, reevaluándose a cortos intervalos de tiempo con el objetivo de disminuir el nitrógeno ureico en sangre, el hematocrito y mantener una diuresis adecuada.